Turquía se ha convertido en ese hub energético. ¿Qué papel juega también para el transporte del energético de ruso en medio de todas las sanciones que imprime el bloque europeo y también Estados Unidos? Hoy analizamos los últimos movimientos geopolíticos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapa y revisemos algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Estrechos de Turquía, clave para los energéticos rusos. Vamos a identificar allí en nuestro mapa mundi justamente esto que confluye en los estrechos de Turquía. Vemos ahí los estrechos marítimos del Bósforo y los Dardánelos. Ahí lo vemos identificado con esos círculos en movimiento de color blanco. Son dos puntos estratégicos además que conectan el Mar Negro con el Mar Egeo. Lo vemos desde el noreste hasta casi oeste-este en nuestro mapa. Hay que decir también que esto es vital porque es una conexión que viene funcionando como la única vía de salida marítima para 4 países, entre ellos Bulgaria, Rumania, Ucrania, Georgia. Además son clave para el tránsito de hidrocarburos rusos, pues ese 40% que lo ven ahí grande en nuestro mapa representa la producción bruta de petróleo de Rusia que atraviesa este enclave. Aquí otro elemento, cerca de 436.400 kilómetros cuadrados que contempla el Mar Negro, actúa así como un puente entre estas rutas comerciales de Europa hacia el continente asiático, especialmente aquellas centradas en el transporte de recursos energéticos procedentes del Mar Caspio. Estos estrechos son un activo geoestratégico vital, tanto para los países petroleros como para los que dependen del suministro de hidrocarburos. Aquí también otro elemento, el acercamiento de Turquía a Rusia, que ha permitido desbloquear la salida de este país eslavo al mar Mediterráneo, lo que ha sido una respuesta también a las mal llamadas sanciones que sigue imprimiendo Occidente. Hay que decir que aún persiste una fuerte dependencia energética que tienen los estados ribereños, incluida la propia Turquía. Otro dato también para sumar, Grecia, lo ven ahí en nuestro mapa identificado. Un país que con la caída del Imperio Otomano recuperó su influencia sobre el Egeo y también sobre esas posiciones claves que representan, por supuesto, ambos estados vecinos, que mantienen una fuerte disputa sobre esa delimitación de sus respectivas zonas económicas exclusivas en el Mar Egeo, lo que vemos aquí en la parte inferior. Y hay que señalar también que esto se convierte quizás en una disputa que podría cambiar las reglas del juego. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo para el mapa de Telesur. Así iniciamos el programa. Vamos a descifrar datos puntuales junto a nuestro invitado que se conecta con nosotros desde España, analista internacional, Carlos Martínez. Carlos, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Hola, el gusto es mío. Carlos, es importante entender qué representan prácticamente estos puntos geoestratégicos, dos estrechos que forman parte y que confluyen también en este tránsito de energético. Se dice 40% que le ha permitido el paso de estos hidrocarburos provenientes de Rusia para cruzar esos continentes, Europa, Asia, y lo que ha permitido también mantener un repunte dentro de sus ingresos pese a las mal llamadas sanciones que imprime Occidente. ¿Cómo leerlo? Pues hay que leerlo desde el punto de vista de ya llevamos 2 años de conflicto, de lo que ha pasado estos 2 años, lo que era el plan teóricamente perfecto de las autoridades de la OTAN, la Unión Europea, que pensaban imponer unas mal llamadas sanciones a Rusia, pensaban aislar a Rusia y hundir su economía en cuestión de, creo, de 3 o 4 meses. Y lo que ha pasado, que todos lo sabemos, es que la economía rusa crece muy por encima de lo que podía nadie pensar, y la economía europea está estancada o pierde, especialmente Alemania. ¿Y esto porque Europa pierde crecimiento, pierde poder adquisitivo mientras Rusia crece? Pues muy sencillo, porque las sanciones lo que han hecho con Europa es que Europa sea menos competitiva, porque Europa no tiene fuentes propias de energía. Europa Occidental, quiero decir, porque Rusia es Europa. Europa Occidental no tiene fuente de energía propia, tiene que importar el uranio, tiene que importar el petróleo, tiene que importar el gas. Uno de sus principales importadores más próximos, por tanto más baratos y más fiables, era Rusia, y al poner las sanciones, pues
Europa tiene que buscar alternativas. ¿Y cuál ha sido la alternativa? Pues al final comprar el petróleo ruso, comprar el gas ruso, directa o indirectamente a través de terceros países. Y lo que ha ocurrido es que compramos la energía más cara y también y a raíz también de la voladura de gasoducto 2 Stream 2, de una forma también más discontinua menos segura que lo que había anteriormente. En un mundo como el que vivimos, que decía el mundo bipolar de Estados Unidos, decía que era un mundo con reglas, no había ninguna regla. La regla era lo que dictaban desde Washington, pero no había ninguna regla y seguimos así. Ahora lo que pasa es que diferente es un poco de poder, y además de Rusia, además de Estados Unidos, Rusia en el ámbito militar o China en el ámbito económico han dicho basta, ¿no? Y se han enfrentado al poder de Washington. Y Rusia ha buscado las pequeñas rendijas, las pequeñas oberturas que se dejaban, o no tan pequeñas, y en concreto no ha tenido ningún problema para seguir exportando petróleo a través del Bósforo, que teóricamente lo tendría teóricamente difícil porque Turquía es un país de la OTAN y porque Grecia tiene un gobierno ahora muy antirruso, pero lo cierto es que Turquía en este conflicto Ucrania-Rusia está guardando una neutralidad, está favoreciendo, a diferencia de los países de la OTAN, está favoreciendo las conversaciones de paz y estuvo a punto de llegar a un acuerdo sobre eso, que fue copiado por Boris Johnson y el resto de países de la OTAN. Por un lado, Turquía sigue siendo neutral, solo permite el paso del Bósforo a buques civiles, lo que favorece las potencias de Rusia y lo que impide la llevada de los fuerzas de la OTAN a Ucrania. Y a su vez, Grecia, que podría ser un actor que impidiera también parte de este tráfico, pues resulta que gran parte del petróleo que exporta Rusia se exporta a través de navieras griegas que bien directa o indirectamente a través de empresas pantallas siguen exportando el petróleo ruso, con lo cual Rusia ha sabido navegar, ha sabido llegar a acuerdos diplomáticos con otros estados como el caso de Turquía, acuerdos económicos como los armadores griegos, y de forma que Rusia vende más petróleo que antes a casi el mismo precio, y Europa occidental se está empobreciendo porque Colombia no es competitiva porque compramos la energía más caro que los otros competidores mundiales. Ahora, todo esto además confluye en un hecho en el que Rusia ha logrado sortear no solamente las mal llamadas sanciones, sino también tejer estos puentes de integración. ¿Le beneficia a Turquía? Claro que sí. ¿Le beneficia a Rusia? Por supuesto que sí. En detrimento quizás de una política europeísta muy supeditada a los intereses de un Estados Unidos. El Turkish Stream también se ha convertido en algo clave, que ha sido también últimamente, en los últimos meses, quiero decir, una amenaza latente ante el conflicto al este de Europa, sobre todo por esa constante mirada de Ucrania. Esto representa también un movimiento claro y muy marcado de un país que, si bien es otanista, pero que tiene intención de ingresar a los BRICS. Sí, el caso de Turquía es un caso muy especial, ¿no? Forma parte de la OTAN, pero ya en el pasado lo que impidió es comprar los sistemas antiaéreos rusos en vez de los sistemas americanos. Sin embargo, en otras cuestiones de armamento las compra Estados Unidos, como lo caza. También es un productor de vehículos terrestres como vehículos blindados que a su vez lo vende a Ucrania. Es decir, Turquía juega un papel, bueno, tiene un gobernante que nos gustará o no, pero defiende a los intereses nacionales y en base a esos intereses nacionales llega a acuerdos con Rusia o con los países de la OTAN. Como a Turquía le llevan muchos años negando la entrada de la Unión Europea, pues ha optado por entrar a otro bloque en los BRICS, con lo cual no va a tener ningún problema de integración. Y además será una economía muy fuerte de los BRICS. Y Turquía está creciendo mucho, creciendo en todos los aspectos económicos y también a ingeniería, y toda la eficiencia que tiene de recursos energéticos pues la sostiene llegando a acuerdos provechosos con sus vecinos, como es el caso de Rusia, ¿no? Erdogan, que no es mi línea política, pero ese aspecto sí que se ha mostrado muy hábil y se ha mostrado muy agradecido. Hay que recordar que Estados Unidos le montó un golpe de Estado que tenían previsto asesinarlo en una mansión que tenía en la orilla del mar Mediterráneo, y que fueron los servicios, fue el propio Putin, porque los servicios que tenía de intercepción de comunicaciones, sobre todo por el puesto en Siria, interceptaron la comunicación de los militares rebeldes que iban a asesinarlo. Putin avisó por la vida por eso Erdogan, y Erdogan le está agradecido a Putin, y sin embargo siempre va a mirar de reojo a sus aliados occidentales, aliados de la OTAN, que
con toda probabilidad conocieron el golpe de Estado y no hicieron nada por avisarlo, sino que probablemente estaban detrás de ese golpe de Estado para derrocar a Erdogan. Y con todo este panorama, además, Carlos, hay que entender que en medio de estos movimientos también avanza esa disputa por controlar los recursos estratégicos. ¿Esto también pone en jaque al sur global? Yo creo que ahora es una oportunidad subglobal. Estamos hablando ahora del petróleo ruso, como Rusia ha iniciado las sanciones, pero hay un movimiento muy importante que está pasando desapercibido para la grandes medios de comunicación occidental, que es la creación de la Unión de Países del Sahel, que forman Burkina Faso, Mali y Níger. Estos países, más las repúblicas centroafricanas, son de los países más pobres del mundo y proveían prácticamente gratis de uranio a Francia, porque son antiguas colonias, bueno, eran colonias hasta estas revoluciones apoyadas por los militares, eran colonias francesas y malvendían el uranio, de manera que Francia tenía una energía muy barata, mientras en estos países la gente sufría el hambre y la miseria. Esto ha cambiado, estos gobiernos han dado un giro a esta situación, han relacionalizado los recursos propios del país, como son uranio y oro, y a Francia le están exigiendo un precio justo por el combustible. Esto se puede hacer en esta coyuntura histórica en el cual la OTAN, Estados Unidos, el Imperio se encuentran debilitados por los conflictos de Ucrania y el conflicto de Palestina, más Taiwán, más el propio que está surgiendo en África. Y entonces es el momento de cooperación subglobal, como estos países africanos, pero como la Venezuela, ¿no?, que es un país petrolero muy importante, digan que basta de explotación, que hay países ricos y países no tan ricos, y que los países no tan ricos no lo son porque tengan malos gobiernos, son pobres o pasan penalidades porque les explotan las empresas occidentales. Y yo creo que ahora es el momento de que haya una rebelión del sur global y que exija un comercio justo. Yo creo que entre los diferentes países del mundo tiene que haber comercio, ¿no?, pero un comercio justo entre socios y no entre una relación de superioridad, como están haciendo hasta ahora Estados Unidos o Europa Occidental, más otros países, y lo que deben hacerse ahora, a partir de ahora, es que el sur global exija un intercambio justo y que los suministros que se envían a Occidente para la dirección a Occidente se pague un precio acorde con su valor, que hasta ahora no se está haciendo, evidentemente. Al contrario, los países ricos cada vez son más ricos y los países pobres son cada vez más pobres, al igual que pasa con las clases sociales en el capitalismo. Sin lugar a dudas, una explicación clave para poder entender también los últimos movimientos que hacen a estas tensiones geopolíticas y sobre todo la estrategia que implementa con fuerza Estados Unidos y también el bloque europeo contra el sur global. Marquemos una pausa, Carlos, al regreso profundicemos también otras esferas de movimiento que hace, por supuesto, Occidente, y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Hispan TV, que está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. El presidente de Rusia aprueba una propuesta para la firma de un acuerdo con Irán, destaca el medio de comunicación. El presidente de Rusia ha aceptado esta propuesta para suscribir un tratado de asociación estratégica integral entre Rusia e Irán. Putin expresó en un decreto que ordena aceptar la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, acordada con los órganos y organizaciones estatales federales interesados de la firma de un tratado de asociación estratégica integral entre la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán. Este documento del mandatario ruso manifiesta también que sería aconsejable firmar el mencionado tratado al más alto nivel, destaca el documento, resaltando asimismo que la firma de dicho acuerdo sería oportuna, sin especificar el momento previsto para su conclusión. Sin embargo, los funcionarios iraníes han indicado que el tratado podría concretarse durante la cumbre de los BRICS en Kazán, prevista para el 22 al 24 de octubre, a la que está también garantizada la asistencia del presidente iraní Masoud Pezeshkian. Irán y Rusia, ambos blancos, recordemos, de los ataques de Estados Unidos, de estas sanciones ilegales que han sido características también los países en enfrentar estas medidas ilegales unilaterales bajo ese lazo de cooperación estratégica que fomenta una visión común sobre distintas áreas, desde lo económico, militar y otros. Así se mueve el surgimiento del mundo multipolar y tiene nombre y apellido. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de las fotografías. Lo que ven en sus pantallas es el Ártico. Sí, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, está estudiando crear allí un centro conjunto de control de operaciones aéreas. Sí, ¿para qué? Para contrarrestar, por supuesto, la influencia de Rusia. Así lo ha asegurado en declaraciones el comandante de esta Fuerza Aérea de Estados Unidos, el general James Hecker, ya que pretenden aprovechar la adhesión de Suecia y Noruega a esta alianza para realizar operaciones en el lugar. Ya en julio pasado el Pentágono publicaba una visión que forma parte de esa observación estratégica para este lugar. El documento muestra que pretenden realizar ejercicios militares en la región en conjunto con sus aliados. El objetivo de mostrar su fuerza de combate para el 2030. Intentan colocar un servicio más de 250 aviones de combate modernos. Hay que recordar que ya en mayo también Rusia y China firmaron una declaración conjunta donde apoyarán la preservación del Ártico como una región con bajas tensiones militares y políticas. Carlos, analicemos este escenario que no deja de ser además interesante. ¿Por qué? El Ártico confluye una región de permanente influencia de Rusia. Eso hay que tomar en cuenta como un primer escenario en el mapa. Pero también viene el otro lado, el hecho de que Estados Unidos está haciendo todo para maniobrar y tratar de contrarrestar la presencia de Rusia en medio de todo el contexto que se desata también al este de Europa. Ya hay inclusive portaaviones del Reino de España operando en el lugar, como siempre, supeditada a esas intenciones geopolíticas de Estados Unidos. Aquí la pregunta del millón: ¿logrará realmente Estados Unidos articular dentro de su plan para el 2030 o vemos el otro escenario? ¿Estarán orillando al Ártico a ser nuevamente un escenario de confrontación como lo es Ucrania? Ahora estamos en un escenario de confrontación. Están centrados en Ucrania, que es una guerra que todos sabemos que ya está perdida por parte de Ucrania y de la OTAN. Y lo que se trata es de desgastar a Rusia rodeándola de bases militares, ¿no? Con la entrada de Suecia y Finlandia, pues Estados Unidos puede permitirse bases militares muy cerca o en las fronteras de Rusia. Entre ellas, como en el norte, como cerca del Ártico. Hay que recordar que Estados Unidos, excepto la parte de Alaska, no tiene acceso al Ártico y gran parte del Ártico forma parte del territorio ruso, de manera que está claro quién amenaza a quién, ¿no? Quién quiere atacar al territorio del otro. El caso de Suecia y Finlandia, realmente países que han tenido siempre un estatuto de neutralidad, que han tenido unas relaciones correctas con Rusia, y a raíz de la histeria ante Rusia por el conflicto ucraniano se han decidido pasar, y Estados Unidos están creando nuevas bases militares en Rusia y en Finlandia. Claro, se está intentando desgastar a Rusia, pero una de las cuestiones que podemos observar de la guerra de Ucrania es que Rusia, con mucha menos inversión económica, puede mantener una industria militar muy potente y muy eficaz. Sin embargo, el presupuesto militar de Estados Unidos, que es la mitad de todo el presupuesto global militar, pues no se demuestra luego en el campo de batalla de los conflictos que sea tan eficaz su maquinaria, sino que parece que realmente es una maquinaria más que de defensa o de ataque, es una maquinaria más de gastar dinero en contratistas, en proyectos fallidos, en crear bases militares con intereses espurios en cualquier parte del mundo. Y claro, y Estados Unidos puede seguir presionando a China y a Rusia, ¿no? Como es su intención, y a Irán. Pero el problema lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit tremendo que causado básicamente por su presupuesto de militar y de bases y expansión en todo el mundo. Y yo estoy convencido que antes, digamos, problemas graves de presupuesto militar tendrá antes Estados Unidos mucho antes que Rusia y China. De manera que yo creo que Estados Unidos está aquí, digamos, quemando sus últimas balas, pero este inmenso déficit público que tiene el presupuesto estadounidense no se puede alargar en el tiempo. Y la única solución que tendrá es rebajar su presencia en todo el mundo, rebajar su puesto militar y por supuesto rebajar la presión con la que intentan someter tanto a Rusia como a China como a otros países que les todavía desobedientes. Ya casi para finalizar, Carlos, te propongo revisar nuestra leyenda para poder enseñar y reseñar, ¿por qué no?, este nuevo escenario.
Tung Demirats es el analista de asuntos africanos en el Centro de Investigación, donde está reseñando lo siguiente. Lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Ahí está. Dice, esta es la primera vez que un barco de investigación turco opera en el océano y debe ser protegido de los piratas, así como de posibles amenazas terrestres. Él forma parte de este centro de investigación y todo esto sucede en Somalia. Carlos, este barco que está realizando esta investigación, digámoslo así, dicen que inédita, es una investigación sísmica en 3D que podría inclusive hallar fuentes de petróleo. Estamos hablando de un nuevo ingreso, no solamente económico, sino de un descubrimiento sin precedentes a través de este barco turco que tiene además un nombre muy particular con el que emplea este tipo de trabajo. La gran pregunta aquí es, ¿qué pasará si se encuentra petróleo en una región que además está en disputa, en conflicto? Y por otro lado, ¿qué representa o qué está midiendo Turquía? Pues vemos, como he dicho antes, que Turquía es una nación en expansión, un país en expansión. No solo el caso que estamos comentando de este barco en Somalia, sino que tiene presencia, por ejemplo, en Libia y otros países. Turquía lo tiene, el gobierno turco lo tiene muy claro que está expansionándose y una vía de expansión es Somalia. Si encuentra recursos energéticos, pues ya era Turquía, porque tiene el potencial militar para ello, en estabilizar el gobierno y crear un país, digamos, con una estabilidad adecuada para producir y exportar petróleo, que además, si es en el ámbito marino, tampoco tendría excesivo problema. Y Turquía, seguro que a cambio del petróleo que puede encontrar o a cambio incluso de las investigaciones, le estará dando un apoyo militar y económico al gobierno muy débil de Somalia. Somalia es un estado fallido, dividido en tribus, un gobierno central muy débil, golpeado continuamente por el terrorismo. Y en la situación de África, pues claro, nos encontramos por ejemplo, de Libia, ¿no? Libia es un partido. Después del asesinato y la invasión de la OTAN, Libia se convirtió en un país también dividido, fallido, dividido en diferentes tribus, diferentes zonas, y uno de los actores internacionales que ha acudido a Libia para estabilizarlo, pero también a cambio, por supuesto, de recursos energéticos, es Turquía. Imagino que como en Libia realmente esta política a Turquía le ha funcionado muy bien, pues querrán intentar hacer lo mismo en Somalia, pero dependerá también si merece la pena, si pueden no tener recursos energéticos o no. Si Somalia no tiene recursos energéticos, pues me imagino que seguirá como ahora, que es un estado prácticamente feudal, fallido, donde no existe la ley y en el cual las bandas armadas siguen protagonizando atentados, secuestros. Es seguramente uno de los países más inseguros del mundo. Quiero agradecer como siempre a Carlos Martínez por su tiempo y su análisis que nos ayudan a entender todo este panorama y sobre todo cómo funcionan esos estrechos y garantizan por un lado no solamente esa interconectividad, sino también la distribución de un energético en tiempos tan difíciles de conflictos y disputas globales que hacen también inclinar la balanza y que le ha permitido a Rusia sortear las mal llamadas sanciones y ese crecimiento económico también de repunte. Gracias, Carlos Martínez, para el mapa de Telesur. Finalizamos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Hub energético. Turquía ha logrado convertirse en ese hub energético en esta alianza sin precedentes con Rusia. Los estrechos del Bósforo y Dardanelos, que le ha permitido transportar más del 40% de los energéticos rusos hacia Europa. Para ello también ha jugado a favor la habilidad de Rusia de acercarse a Grecia para transportar por metanero su gas y también su petróleo a vista de la propia Unión Europea. 2. Sanciones. Rusia ha logrado mantener una fuerte influencia en la región debido en gran parte al dominio ruso en el control y el transporte también de la producción de petróleo y gas, de la que dependen en mayor o menor medida bastantes países en esta zona, además del mantenimiento de las Fuerzas Armadas rusas dentro de sus territorios. Las regiones suelen tener un núcleo de poder generalmente de naturaleza estatal que juega un papel importante en medio de los conflictos que se registran en el mundo y que le permitan asegurar su influencia y también, ¿por qué no?, su liderazgo en la región. 3. Plan de la OTAN. La Organización Transatlántica pretende aprovechar la adhesión de Suecia y Noruega al bloque bélico para realizar operaciones en el Ártico, en donde Rusia ha aumentado su actividad.
Para ello, ya hay operaciones aéreas conjuntas tanto de Alemania como del Reino de España, pero aunque Estados Unidos se desespere por instaurar más bases y militares en el Ártico, le será muy difícil controlar una zona donde Rusia tiene amplia presencia, salvo que quiera un panorama similar al que se registra en Ucrania. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.